buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Mi nombre es Rigo Alfonso Ardón, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Coronado, esto en San José, Costa Rica. Hermanos, bienvenidos a todos, las personas que están conectadas tanto por primera vez como los que ya es normal tenerlos aquí presentes en este canal. Hermanos, quiero informarles que el día de hoy vamos a tener lo que será la primera charla sobre este Congreso Eucarístico RUA 2025 que hemos querido hacer este mes con la voluntad de Dios, dedicado a la Sagrada Eucaristía, el evento más importante que tenemos los cristianos católicos. Y para el día de hoy, hermanos, tenemos un invitado especial que es, primera vez que lo tenemos aquí en este humilde espacio y es el hermano Frankie Garcés, quien nos visita desde México. Hola, hermano, ¿cómo estás? Un gusto, un honor, un privilegio tenerte por primera vez por acá. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, mi querido hermano Ardón? Muy buenas tardes. Pues al contrario, para mí es un honor y es un placer haber estado con usted y sobre todo por esta invitación, ¿no? Yo he visto que en este canal ha tenido grandes personajes de la apologética, grandes personajes como mi querido hermano Fran Morera, entre otros, ¿no? Y para mí, pues simple y sencillamente es un privilegio y es un gran honor haber aceptado esta invitación y estar aquí con ustedes, mi hermano. Gracias, Frankie. Hermanos, pues recuerden dejar su like, dejar su comentario, pero lo más importante que yo siempre les digo, compartir este programa para que le llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Y hermanos, el día de hoy tenemos un tema muy bonito, un tema muy importante con el que vamos a arrancar esta serie de programas que vamos a tener sobre la Sagrada Eucaristía. Y el tema del día de hoy se llama La Eucaristía prefigurada desde el Antiguo Testamento con el hermano Frankie Garcés. Y bueno, como ya es costumbre en este humilde espacio, antes de iniciar un programa sobre un seminario o sobre algún congreso de diverso tema que tenemos, pues nos gustaría empezar con una pequeña oración. No sé si el hermano Franklin nos quiere ayudar con una linda oración. Claro que sí, mi querido hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta tarde, Señor, ponemos en tus benditas manos este programa, este canal y a estos hermanos que vamos a estar compartiendo tu palabra para que abras nuestro entendimiento y derrames tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para tener la mejor comprensión y así amar más claramente el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz por la salvación y la expiación de todos nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, bien, hermano, muchas gracias, Frankie. Entonces, hermanos, pues vamos a empezar este programa, este primer programa sobre el Congreso Eucarístico. Bien les dije, el tema se llama La Eucaristía prefigurada desde el Antiguo Testamento. Y bueno, pues para no perder más tiempo, hermano Franklin Gansés, el escenario es todo tuyo. Yo me quedaré con él. Vamos a estar interactuando a lo largo de este poquito más de una hora que dure el programa. Recuerden, hermanos, antes de empezar, que cualquier duda que tengan la pueden dejar en el chat y al final del programa el hermano Frankie pues va a tratar de responder a las interrogantes que ustedes tengan. Y una vez más, bienvenidos a todas las personas que se van conectando. Ahorita tenemos 43 personas en vivo, pero para todos los que se van conectando a lo largo de más de esta hora, pues muy bienvenidos y que Dios me los bendiga. Hermano Franklin, cuando nosotros hablamos sobre la Eucaristía prefigurada desde el Antiguo Testamento, pues ¿a qué nos referimos? Bueno, nos estamos refiriendo a que claramente las Sagradas Escrituras, bueno, nosotros tenemos ya como una realidad lo que es o lo que llamamos la Sagrada Eucaristía, pero debemos entender también que como los protestantes a su vez nos rechazan la doctrina de la Sagrada Eucaristía, dicen que eso es un invento de la Iglesia Católica, pues obviamente nosotros tenemos cómo demostrar que desde el Antiguo Testamento, incluso desde el Génesis, se nos viene a nosotros anunciando lo que sería una sombra de lo que es la realidad de las Sagradas Escrituras. Pero tenemos que recordar que la palabra en sí, Eucaristía, no se limita como ahora algunos hermanos la conocen, como únicamente la, la consagración en el pan y del vino, o lo que es el santo sacrificio del pan y el vino de Lucas 22, sino que
Para nosotros los católicos, la Sagrada Eucaristía es mucho más amplia y eso se refiere al inicio de todo el sacrificio de la Santa Misa. De hecho, el sacrificio de la Santa Misa se llamaba así, el Santo Sacrificio. Ahora se le ha cambiado el nombre, o se ha dejado como Santa Misa, pero realmente la Eucaristía es desde que inicia el saludo del sacerdote en la, en la Santa Misa hasta la bendición que da al final. Y eso se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Pero nosotros tenemos cómo demostrar que desde el Antiguo Testamento, incluso desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, las Sagradas Escrituras siempre nos han hablado de este hermoso sacrificio o de esta doctrina que nosotros tenemos ahora como realidad en el Nuevo Testamento. Claro, hermano, claro. Eso es muy importante, hermano, que lo sepamos, porque justamente el hecho de hablar sobre la Sagrada Eucaristía pues es, como les dije al inicio, el evento más importante que tenemos nosotros como cristianos católicos. De ahí que nosotros decidiéramos hacer esta serie de programas. Y mira lo que es Dios, Franklin, que incluso en el chat la muchacha Maquet nos dice que ella mañana tiene que hablar justamente sobre la Eucaristía en su catequesis y que le cae como anillo al dedo este programa. Y bueno, qué bendición entonces para esto. Entonces, hermanos, pues podemos continuar con este tema de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Eucaristía. Y bien dices que esto ya es prefigurado desde el Antiguo Testamento, que es la sombra para lo que vendría luego en el Nuevo Testamento. Y no sé, hermano, ¿qué más nos puede, digamos, como qué situaciones nos puede así como hablar ya que están prefiguradas básicamente en el Antiguo Testamento sobre lo que es la Sagrada Eucaristía? Claro, mira, yo había preparado unos puntos porque realmente Claro. para nosotros poder hablar sobre prefiguras es una infinidad, ¿sí? Porque tenemos muchísimas sombras. El profe Monedero también anda ahí, un saludo. Pero realmente yo voy a enfocarme solamente en 4 puntos, que es el árbol de la vida, que se nos menciona desde el Génesis en el capítulo 2, verso 8 y siguientes, el Cordero Pascual, una prefigura más de nuestro Señor Jesucristo Eucaristía, el gran banquete que se nos muestra en Isaías 25, y por supuesto, obviamente va relacionado con el maná de Juan capítulo 6, y sobre todo, un acto sacrificial, que eso voy a dejar hasta el final, porque a mí lo podría citar desde el principio, pero este ejemplo que voy a dejar al final, para mí, al menos en mi perspectiva, es el ejemplo más perfecto de lo que es la prefiguración de las Sagradas Escrituras. Y esto lo voy a dejar, no voy a dar los nombres del personaje, pero se van a llevar una sorpresa al final. Entonces, quiero comenzar diciendo que las Sagradas Escrituras nos presentan la Eucaristía en 2 formas, ¿sí? La primera se nos presenta como un alimento, pero también la misma palabra de Dios nos habla de una prefigura como sacrificio. Y son las 2 formas en las que vamos a ir nosotros viendo cómo el Antiguo Testamento prefigura a nuestro Señor de Eucaristía como alimento y también como sacrificio. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 8 al 17, se nos muestra un jardín. El Señor Jesús, el Padre Celestial, después de haber creado al ser humano, planta un jardín, dice la Escritura, con toda clase de árboles frutales para obviamente alimentar a su creación. Pero también se nos enseña que está puesto junto a ellos el árbol de la vida. Y en el centro de ese jardín, en el Edén, pone un árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, tenemos que dejar muy en claro que Dios, desde que crea al ser humano, siempre quiso compartir con él lo que es parte de su naturaleza, y esa parte de su naturaleza es la eternidad. Dios siempre quiso compartir con su creación esa parte de la eternidad para que nosotros vivamos en armonía con él. Y todo lo que se nos muestra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aunque sea por gracia de Dios y misericordia, siempre
va a haber una condicionante. Nada es gratis, como decimos nosotros, hay un dicho que nada es gratis en esta vida. Entonces, siempre se nos va a poner una condicionante, unas normas, unas cláusulas para nosotros poder acceder a esas gracias divinas. Por ejemplo, a nuestros primeros padres se les dio una cláusula muy sencilla, que a lo mejor para nosotros puede ser muy sencilla, y se les dijo, no comerán del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pueden comer de absolutamente todos los árboles del jardín, incluso también pueden comer del árbol de la vida. Para eso había puesto Dios el árbol de la vida, que se prefigura como Jesucristo y al final de los tiempos o al final de las Sagradas Escrituras en el libro del Apocalipsis. Pero les da una cláusula a nuestros primeros padres. No comerán del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque van a morir. Contrario a lo que estaba prefigurado en el árbol de la vida, tener la vida eterna precisamente. Entonces, lamentablemente, como todos sabemos, nuestros primeros padres pues no cumplieron con esa pequeña cláusula, ¿no? Y entonces, al desobedecer esa orden de nuestro Señor, pues el Señor mismo los tiene que retirar de ese paraíso para que después de haber pecado, no coman también del árbol de la vida y entonces vivan eternamente pecando. Entonces tiene que retirar a su creación de ahí, los expulsa del paraíso y entonces con ello pierden el acceso al árbol de la vida. Pero, ¿qué pasa también ahora en la actualidad? Si nos remontamos ahora y vemos la realidad para nosotros que está, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 7, se nos dice, escuchen, el que tenga oídos, escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al triunfador, al vencedor, yo le daría a comer del árbol de la vida, pero hay una diferencia. El árbol el jardín del Edén que estaba en el paraíso aquí en la tierra, ¿sí? Lo traslada nuestro Señor a su reino. Apocalipsis 2:7 nos dice, yo les daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ya no aquí en la tierra, ya no está en el Edén. Ahora está en el paraíso de Dios, o sea, en su reino celestial. Pero el cual también nos pone a nosotros unas condicionantes, nos pone unas cláusulas. Si leemos y seguimos leyendo Apocalipsis capítulo 2, en el verso 17 también nos dice exactamente lo mismo. Al vencedor yo le daré a comer maná escondido. Capítulo 3, verso 20 y verso 21. Al vencedor yo le permitiré sentarse en mi trono como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces, una de las condicionantes que se nos pide es vencer al vencedor. ¿Y por qué dice que al vencedor? No solamente al vencedor, sino también se nos pide perseverar. Recordemos que el Señor Jesucristo, antes de partir hacia el Padre, les dice a sus discípulos, se les hará justicia muy pronto, pero el que perseverare hasta el final, después de tanta tribulación que iba a venir sobre ellos, al que perseverare hasta el final, ese se salvará. Después el apóstol Pablo también nos hace énfasis en esto. Trabajen por su salvación con temor y con temblor. Entonces, las condicionantes es mantenernos firmes en la fe, firmes en la presencia de Dios, y entonces así, como dice después Apocalipsis 22, del 11 al 14, que nosotros al perseverar llegaremos al Padre para ser, dice él, para recibir el justo pago de nuestras grandes obras y así después poder acceder nosotros al árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y para esto yo también quiero citar uno de los padres de la iglesia, porque el protestantismo a veces nos va a decir, sí, pero esos son inventos de la iglesia católica, eso se lo inventaron en el año 1050, 1100, 1200. Y no es así. Esto no es una interpretación de Frankie Garcés, ni tampoco de mi hermano Riguardón o del Papa Francisco. Claro. Esto lo creyó siempre la Santa Madre Iglesia. Y quiero citar a uno de los más grandes que tenemos, que es San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, como San Agustín, en su homilía, al libro de Apocalipsis, a su homilía sobre el Salmo 100, capítulo 100, verso 9, quien dice, cito, nosotros también nos alimentamos del árbol de la cruz cuando comemos de su cuerpo.
Entonces, lo que está haciendo San Agustín aquí es que obviamente está haciendo referencia a la Sagrada Escritura, a las palabras del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, ¿no? Yo recibí del Señor lo que a mi vez yo les he transmitido ahora a ustedes. Hace referencia al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 19 en adelante, ¿no? Y también hace referencia a lo que es el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso del 42 hasta el 63. Entonces, podemos ver que el árbol de la vida, que estaba plantado en el principio de la creación, cuando se inicia la vida en el mundo, pues también ahora se ha traspasado al final de los tiempos para que siempre tengamos esa lucha y esa perseverancia para poder nosotros acceder a ese árbol de la vida que lamentablemente nuestros primeros padres rechazaron. Pero el Señor es tan misericordioso y su plan siempre ha sido regalarnos parte de esa eternidad que Él, que él, que él posee para que nosotros vivamos en armonía y en gracia con Él eternamente. Y hermano Franklin, me encanta ese ejemplo que pusiste de la prefiguración. Y como bien dices, cómo nuestros antepasados, en este caso Adán y Eva, pues rechazan ya desde el libro del Génesis el árbol de la vida, ¿no? Cayeron en el pecado, cayeron en la tentación de la serpiente, o sea, del diablo. Pero luego Cristo ya en lo que es el Nuevo Testamento, pues nos da vida eterna a través justamente de un árbol, ¿no? Que es el árbol de la cruz. Y como bien explicó el hermano Franklin, ya esto no es un invento católico del siglo IV, de Constantino, como dicen los protestantes, o del siglo XI, etcétera, sino que, como bien citó el hermano Franklin, ya San Agustín de Hipona, el gran doctor de la iglesia, el gran santo de la iglesia de finales del siglo IV, inicios del siglo V, pues ya nos habla de esta prefiguración sobre el árbol de la vida y sobre la cruz en el Calvario de Jesucristo. Bueno, ese fue el primer punto que nos tocó el hermano Franklin para que lo vayan apuntando, hermanos, y recordar que de por sí, si no lo apuntan ahorita, este video queda grabado aquí en mi canal para el que lo quiera ver las veces que quiera. Bueno, dicho esto, hermano Franklin, podemos pasar ya al segundo punto. Claro que sí, mi querido hermanito. Hay un punto muy importante también que dentro de nuestra Sagrada Eucaristía no se puede dejar pasar. Un personaje que es muy misterioso, ¿sí? El cual vamos a ver ahora. También las Sagradas Escrituras también nos muestran a Jesús Eucaristía prefigurado en un personaje que es muy importante, como muchos vamos a escuchar, Melquisedec. Melquisedec, un gran sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? Y aunque la Biblia, sabemos que la palabra de Dios, la Biblia no nos da grandes datos o grandes rasgos de quién fue realmente Melquisedec, de dónde viene, cuál fue su descendencia, su historia, por qué se hizo sacerdote del Dios Altísimo, etcétera, etcétera. Lo único que la Sagrada Escritura pretende darnos a conocer es que precisamente esta era la prefigura de nuestro Señor Jesucristo, que se haría realidad con él, porque sabemos que todo sumo sacerdote del Antiguo Testamento ofrecía sacrificios y oblaciones a nuestro Dios por acción de gracias o también por en holocausto por los sacrificios para el perdón de los pecados como expiación, y eran sacrificios de animales y ofreciendo la sangre de corderos, chivos, de cabras, ¿no? Bueyes. Pero es curioso que Melquisedec, siendo sacerdote del Dios Altísimo, ofrezca una oblación de pan y vino, cosa que no era común en esos tiempos, porque todas las ofrendas o los sacrificios que se hacían incluso a los dioses paganos, pues era siempre ese, ofreciendo animales y obviamente con la sangre de animales, porque eso sellaba el pacto. Entonces es, es muy importante como Melquisedec, siendo prefigura de Cristo, y obviamente muchos hermanos van a decir, pero ¿qué tiene que ver el sacerdocio con la Sagrada Eucaristía? Tiene muchísimo, porque si nosotros, eh, como lo dije al principio, la palabra Eucaristía no se limita únicamente al sacrificio del pan y del vino o a la consagración del pan y el vino, sino que encierra todo lo que es nuestra Santa Misa, porque en la misa eh, celebramos en ella tanto Cena Pascual Judía, que es la primera parte de la Santa Misa,
¿sí? Perfeccionada, obviamente, y después de ahí viene la consagración del pan y el vino, que eso es la parte nueva que instituye nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entonces es como podemos ver que ningún personaje, ningún laico, nadie puede ofrecer ese sacrificio puro y perfecto, sino solamente el sacerdote. El sacerdote que está ungido y está seleccionado o está escogido por el Padre Celestial. Entonces, por eso es tan importante el personaje de Melquisedec, porque obviamente al ser prefigura nuestro Señor Jesucristo, lleva a la plenitud esa prefigura de pan y de vino. Y obviamente no es tampoco un invento mío, ni tampoco es un invento de algún sacerdote, ni tampoco de algún concilio, sino que esto la iglesia ya lo creía. Y como dice mi hermano Rigo, una frase que dice mi hermano Rigo, y a las pruebas me remito. Y voy a citar a San Jerónimo, ¿sí? En su comentario al Evangelio de San Mateo, donde dice de él como Melquisedec, sacerdote del Dios de su propio. Y vean ustedes qué maravillosas palabras que obviamente nosotros como católicos estamos seguros plenamente de estas palabras, que ese sacrificio perfecto de la oblación, el pan y el vino, lo hace nuestro Señor Jesucristo perfecto, porque Él ofrece su cuerpo y su sangre con las especias del pan y del vino. Esto es increíble. Y esto no es un invento, sino que toda la iglesia primitiva lo creía de esa manera, incluso los mismos apóstoles lo creían así. Así es. Hermano, ¿nos podría repetir ahí San Jerónimo? Es que ahí se cortó, cuando estaba citando San Jerónimo se cortó y no se escuchó casi nada, pero ¿nos podrías repetir nuevamente esa frase de San Jerónimo? Claro que sí, por supuesto. San Jerónimo, en su comentario al Evangelio de San Mateo, capítulo 4, dice de esta manera: tal como Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, ofreció pan y vino en prefiguración de Cristo, asimismo, Cristo presentaría la ofrenda con la verdad de su cuerpo y de su sangre. Wow. Y lo dice nada más y nada menos que el padre de la traductología bíblica, San Jerónimo de Estridón, el gran San Jerónimo, que por cierto, los protestantes citan mucho a su favor cuando hablan del canon bíblico, ¿no? Si no, en esto ya lo omiten, en esto ya dicen, no, ya ahí San Jerónimo se equivocó. Entonces, miren, hermanos, cómo ya el hermano Franklin nos ha tocado dos prefiguraciones del Antiguo Testamento sobre la Sagrada Eucaristía. Primero nos toca el árbol de la vida, ¿verdad? Y luego la prefiguración ya en el Nuevo Testamento, ya como esto se da el cumplimiento con Jesucristo en el árbol justamente de la cruz. Y nos toca a Melquisedec como esa prefigura del sacerdote de lo que vendría a ser Cristo en el Nuevo Testamento. Y como Melquisedec ofrece pan y vino, y como bien explicó el hermano Franklin, pues muy diferente a lo que hacían incluso los paganos en la antigüedad que ofrecían sacrificios de animales, es más, los mismos hebreos también. Y hermano Franklin, dijiste algo muy importante que me llamó mucho la atención. Solo el sacerdote puede ofrecer ese sacrificio eucarístico. La pregunta aquí, hermano, es, tocando un poquito el lado protestante, ¿cómo un pastor protestante puede celebrar la Santa Cena del Señor si no es sacerdote? Pues no lo hacen, mi querido hermano. Ellos pueden pretender que están haciendo una celebración o un ofrecimiento de un sacrificio de Cristo. Ellos pretenden hacerlo, pero realmente como no tienen la, la ordenación sacerdotal y no tienen tampoco su pastorado, no viene desde los apóstoles, como lo hace la Iglesia Católica, la sucesión apostólica, claramente, ellos no pueden, pretenden, pueden hacerlo, pero para ellos es como la Eucaristía, como el pan y el vino, solamente es una representación, porque realmente no tiene nada de solemne, no tiene ninguna trascendencia más allá de lo que están haciendo. Claramente, y Melquisedec era un sacerdote, y un sacerdote del Dios Altísimo, no era así como cualquiera. Y miren, hermanos, que ya el hermano Franklin en esta exposición nos ha
dado muestras de dos ejemplos con dos padres de la Iglesia, no solo Biblia, sino también con la Sagrada Tradición, y nos menciona no a cualquier padre de la Iglesia, nos menciona ya a dos doctores de la Iglesia. En el primer ejemplo, sobre el árbol de la vida, a San Agustín de Hipona, un doctor, y en el segundo ejemplo, sobre este sacerdocio de Melquisedec, como prefigura de Cristo, a San Jerónimo de Estridón. Y aclarado estos puntos, hermanos, podemos ir ya, hermano Franklin, al tercer punto. Sí, claro que sí. Este punto va a ser bien importante porque, como decimos aquí en México, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. La siguiente, la siguiente figura que vamos a ver en las Sagradas Escrituras es el Cordero Pascual. Obviamente es más conocido por nosotros porque se ha mencionado, incluso en la Santa Misa, se menciona el Cordero Pascual relacionado con Cristo. Claro. También entonces vemos cómo las Sagradas Escrituras se nos presenta la prefigura de Cristo como un Cordero Pascual inmolado. Pero en este caso, vamos a citar Éxodo capítulo 12, verso del 1 al 14, donde por primera vez el pueblo de Israel sacrifica un cordero. ¿Para qué? Para liberación de la opresión del pueblo de Israel por parte de, eh, de Egipto, cuando estaba cautivo en Egipto. ¿Sí? Entonces, algo que tenemos que tener bien claro, y por eso digo que vamos a matar dos pájaros de un tiro, porque da características. Dios siempre ha dado características cuando se trata de escoger algo para sí. Por ejemplo, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, Dios dio unas características específicas que tenían que cumplirse al pie de la letra, ¿no? Tamaño, medida, materiales, qué tipo de oro quería, ¿sí? Etcétera, etcétera. Aquí también va a ser bien específico nuestro Señor con las características que debía contener ese Cordero Pascual. Y lo primero que se le pide a Abraham es celebrar un cordero macho. Esto es bien importante, un cordero macho. Y con esto, mis queridos hermanos, ¿han escuchado ustedes por ahí una, pues no quisiera llamar secta, pero realmente es una secta llamada la secta Cristo Lisbeth? Donde ella afirma que Cristo es mujer. Bueno, si se basan en la misma Biblia que nosotros, este verso de Éxodo capítulo 12, verso del 1 al 14, donde Dios especifica claramente que la prefigura de Cristo sería un cordero macho, macho, y se acabó. No hay hembras en lo absoluto, porque los sacrificios del Señor Jesucristo siempre fueron machos. Entonces, con esto derrumbamos completamente la doctrina de la tal Cristo Lisbeth. Sería un cordero macho, menor de 1 año, sin defecto, ¿sí? Y esto también es muy importante, sin defecto alguno, y obviamente sería escogido y separado del resto eh, de los corderos, ¿sí? Sería separado porque iba a ser separado y lavado para obviamente su próxima inmolación. ¿Qué pasa entonces ahora con nuestro Señor Jesucristo? De la prefigura pasamos a lo que es la realidad. Nuestro Señor Jesucristo, por el contrario, fue lavado, purificado por Juan el Bautista mediante lo que es el bautismo en el Jordán. Podemos leer Mateo capítulo 3, donde nuestro Señor Jesucristo es lavado y testificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sería separado nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que durante años nuestro Señor Jesucristo fue probado sin mancha durante sus 3 años de ministerio, realizando todo tipo de milagros, todo tipo de sanaciones, curaciones, expulsar demonios, buscando obviamente las buenas nuevas, ¿sí? Entonces, después de esos 3 años, se encuentra este Cordero Pascual, se encuentra sin defecto. Llega con Juan el Bautista, lo lava y testifica que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como en el Antiguo Testamento el cordero era separado del resto de los animales, nuestro Señor Jesucristo lo primero que hace después de haber sido lavado, se aparta
se aparta hacia el desierto para esa preparación a su próxima inmolación. Entonces, podemos entender que después nuestro Señor Jesucristo testifica de sí mismo que es el verdadero Cordero Pascual que sería entregado por nosotros como oblación perfecta para la expiación de nuestros pecados en el Evangelio de Juan en el capítulo 6. En el verso 27 y en el verso 28, el Señor Jesucristo habla a todos sus discípulos, les dice, trabajen, pero no por el alimento que perece. Trabajen más bien por aquel alimento que permanece y que da la vida eterna. Y termina diciendo, este alimento se los voy a dar yo. Ese alimento se los dará el Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es el que da el verdadero alimento para la salvación de las almas? Para fortalecer el espíritu, obviamente, ese Cordero perfecto, sin defecto. Entonces, más adelante, en los versos 52 al 55 de Juan 6, nuestro Señor Jesucristo dice algo bien específico. Y es interesante porque nuestros hermanos separados, según dicen ser la sola Biblia, la sola Escritura, cuando llegan a estos pasajes, se asfixian. El Sí. mismo pasaje, la misma Dios los asfixia. Porque cuando llegan a los versos 52 al 55, nuestro Señor dice algo bien importante. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y aquí cuando les hablas al protestantismo dice que eso es mentira, dice que se está refiriendo a la palabra de Dios, a la Biblia. Y eso no lo dice la palabra de Dios por ningún lado. Porque por eso vino el Señor a ofrecerse como alimento para la vida eterna. Y entonces Claro. aquí podemos ver también cómo el Cordero Pascual que fue ordenado por Dios desde el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, ¿sí? Como inmolación por acción de gracias después de la liberación del pueblo, entonces ahora se viene a hacer realidad con ese Cordero perfecto, hallado sin defecto, lavado y testificado por el profeta Juan, donde él mismo se aparta para ser preparado para esa inmolación sublime que tendría en la cruz, como bien lo había dicho mi querido hermano Rigo. Wow, hermano, que me gustó mucho ese argumento, no lo sabía, la verdad, sobre lo de esta secta protestante, ¿verdad? Que dicen, qué barbaridad, que Dios es mujer, ¿no? Y cómo como diría el padre Luis Toro, lo pacatea con este texto de Éxodo, ¿verdad? Donde tiene que ser un cabro macho, macho, ¿verdad? No que se autoperciba macho, porque ya ahora vivimos en ese mundo relativismo, no, macho de verdad, macho como antes, ¿no? Y me gusta porque, hermano, no sé si tendrás, digamos, algún aporte, si no lo tiene, no importa, de la patrística sobre este tercer punto. Tengo bastante, hermano, pero ¿qué se cree que tengo también una serie de libretas y todo así junto? Pues obviamente como no teníamos mucho tiempo, no venía Sí, sí, muy no, preparado tranquilo. con la patrística de los padres de la iglesia, pero sí, sí tengo bastante también Ok, pues sobre entonces esto. ya Si quieres se lo retomando paso lo ya que ahí dice, sí, con más calma. retomando lo que dice Franklin, entonces ya tenemos tres puntos muy importantes de tres prefiguraciones en el Antiguo Testamento. Recuerden, hermanos, el árbol de la vida. Tenemos también lo que sería Melquisedec como sacerdote que ofreció pan y vino, no ofreció animales, pan y vino. Y también el Cordero Pascual, ¿verdad? Que ya esto lo tenemos prefigurado desde el Antiguo Testamento y que da su cumplimiento en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Ahora, hermano, ¿cuál sería el cuarto punto? Este cuarto punto es bien importante porque es el gran banquete. Y este gran banquete, pues obviamente la Sagrada Escritura también nos habla de una prefigura eucarística, por supuesto, a través de un banquete que es prometido eh, por nuestro Padre Celestial desde el Antiguo Testamento. Recordemos, por ejemplo, cuando hablamos de un gran banquete, las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:20, ¿no? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes escucha mi voz y me abre la puerta, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. También se nos habla de que todos aquellos que lleguen a vencer y que sean lavados con la sangre del Cordero al final de los tiempos, nos sentaremos a la mesa en un gran banquete y compartiremos con Abraham, Moisés, Jacob, ¿no? Y obviamente eso
Eso es precisamente un gran banquete donde se nos ofrece Jesucristo mismo en la Sagrada Eucaristía. Pero específicamente, ¿en qué parte del Antiguo Testamento Dios nos hace esta promesa? La Ujú. promesa del gran banquete. Si vamos, por ejemplo, al libro del profeta Isaías, capítulo 25, versos 6 al 8. El Señor dice claramente, ¿no? Por boca del profeta Isaías. En este monte, y esto es bien importante porque cuando se habla de monte es algo bien importante que a partir de aquí, al final de esta charla, vamos a tener algo siempre bien presente, ¿no? Porque esa palabra tan recurrente, ¿no? Cuando se trata de esta Sagrada Eucaristía, este monte. Y Ujú. dice, el Señor Sabaoth en este monte está preparando un banquete para todos los pueblos. Y tenemos que hacer una pequeña pausa porque cuando hablamos de que quién era el pueblo de Dios, obviamente era el pueblo de Israel, no eran todas las naciones, era Ujú. un Ujú. pueblo escogido, únicamente el pueblo de Israel. Y otro punto bien importante, dice el Señor, está preparando. No dice, ya está preparado el banquete, dice, está preparando para todos los pueblos un banquete. Dos puntos importantes. Está preparando para todos los pueblos un banquete, o sea, todavía está en preparación ese banquete. ¿Para quiénes? ¿Para el pueblo de Israel? No, para todos. Todos. Está haciendo la prefigura a futuro de obviamente todos los pueblos. Y la tercera característica que tenemos que tener bien importante es, está preparando un banquete para todos los pueblos con carnes jugosas y vinos perfectamente selectos. Wow. Entonces, aquí es bien importante porque tres puntos importantes. El banquete que será entregado o que se está haciendo, está preparándose, todavía está cocinándose a fuego lento. ¿Para quién? Para todos los pueblos, ya no solamente el pueblo de Israel, para todos los pueblos, o sea, universales. Ujú. Y, por supuesto, ese banquete estará servido, por así decirlo, con carnes jugosas y obviamente vinos perfectamente selectos. Recordemos las bodas de Caná, ¿sí? Cuando ustedes dan o en ese tiempo, en las bodas de Caná específicamente, cuando el anfitrión dio una fiesta, después de que nuestro Señor Jesucristo convirtiera el agua en vino, ¿qué fue lo que le dijeron los invitados al anfitrión? ¡Wow! Después de que todos en las fiestas que hemos ido, después de que todos ya han bebido demasiado, sacan al último el vino más corriente, ¿no? Ya están borrachos, pues ya no van a Sí. distinguir. En cambio, tú eh, has dejado para el final el mejor vino. Entonces, cuando nuestro Señor ofrece un banquete, va a dar lo mejor, sí, lo mejor que tenga. No va a haber términos o vamos a comprar una carne ahí de una calidad ahí más o menos, no, lo mejor que tiene. Y obviamente cuando hablamos de ese banquete que sería con carnes jugosas y vinos selectos, ¿no? No sé por qué nos pasa por la mente de inmediato, o al menos a mí, ¿sí? Inmediatamente me pasa por la mente la cita de Juan capítulo 6. Pero hay algo bien importante porque Juan capítulo 6 no solamente se refiere a la Eucaristía desde el verso 48 hasta el 63. Nos viene hablando, como lo vimos en el punto anterior, desde el verso 27 en adelante. Pero aquí hay algo bien importante que el mismo Señor Jesucristo nos va a recordar las palabras del Padre. En el verso 45 de Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo dice unas palabras bien específicas. Dice, el que escuchó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aquí hay algo bien interesante y es algo que también lamentablemente nuestros hermanos separados no pueden venir a Cristo para tener vida eterna. Y esto no lo digo con ningún afán, pero lamentablemente es cierto. Los hermanos, al no tener la plenitud del Espíritu Santo en las denominaciones donde se encuentran, no pueden entender perfectamente la Sagrada Eucaristía o la palabra de Dios.
como lo hace el católico, porque en la Iglesia Católica Dios dejó la plenitud del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Claro. Lamentablemente, ellos al separarse de la Iglesia perdieron la plenitud del Espíritu Santo. Hay rasgos del Espíritu Santo, pero no está la plenitud ni la totalidad del Espíritu Santo en ellos. Por tanto, no pueden entender esas palabras. A lo mejor para nosotros es muy sencillo entender esta prefigura con la realidad, pero para ellos les cuesta demasiado, porque no tienen esa plenitud del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, el que escuchó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y si recordamos un capítulo anterior, Juan capítulo 5, en el verso 39 es lo mismo que les está reprochando Jesucristo a sus discípulos, cuando les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque creen tener en ellas la vida eterna, pero ellas son las que solamente hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. ¿Qué es lo que sucedió? Que tenía que hacer como hizo Jesucristo después de la resurrección en Lucas 24, en el pasaje de los discípulos de Emaús, que tenía que ir caminando con ellos, volviéndoles a explicar la escritura desde los profetas, Antiguo Testamento, cómo se prefiguraba ya Cristo para que llegando a la casa y el Señor partiera el pan, hiciera la bendición, entonces lo reconocieran ahí y entonces cayeran en cuenta de que toda la escritura del Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Eso es algo que los hermanos separados no pueden entender. Y por eso les reprochan el verso 39 del capítulo Juan 5. Lo mismo que los hermanos separados. Somos la sola escritura, sola Biblia, pero se quedan en la Biblia y no van a Cristo. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en Juan 6, 45, y les habla del Padre, se refiere obviamente al libro de Isaías, donde decía, Él estaba preparando un banquete para todas las naciones. Aquí es donde nosotros tenemos que ver cuáles naciones, pues todos aquellos pueblos que se unirían a la iglesia de Jesucristo, fundada en Mateo 16, 18, la cual dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Hechos de los Apóstoles 2:38, que el Señor añadía a su iglesia a todos los que habían de ser salvos. Y si recordamos las palabras del apóstol San Pablo, en Gálatas, capítulo 3, donde dice, ya no hay judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres. Todos formamos parte de la iglesia de Jesucristo si quieres permanecer en esa iglesia. Entonces, a eso se refería nuestro Señor cuando decía que estaba preparando un banquete para todos los pueblos. Y entonces, después de que el Señor les dice, escuchen al Padre, vayan al libro de Isaías. Él hablaba de mí y hablaba de estos momentos. Él hablaba de este banquete. No era un banquete común como el que nosotros conocemos, como dice en el verso 27, no trabajen por el alimento que perece, no, el alimento que permanece y da la vida eterna. Ese alimento soy yo. Por eso en el verso 48 empieza a decir, este es el pan que baja del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y yo lo resucitaré el último día. Y de ahí empieza el Señor a decir más de 12 veces que Él es el pan y que había que comerlo y había que beber su sangre. Claro. Pero es importante, hermano, porque obviamente cuando nosotros buscamos desde la raíz de lo que es la Sagrada Eucaristía o lo que era o lo que iba a convertirse su cuerpo y sangre en alimento para nosotros, tenemos que ir obviamente a la raíz y tenemos que estudiar y obviamente pedir la asistencia del Espíritu Santo para poder nosotros comprender estas palabras, porque realmente sencillas de entender no lo son, pero con la ayuda del Espíritu Santo se hace más fácil el estudio. Pero para Claro. eso pues necesitamos obviamente pedir esa asistencia de dicho Espíritu. Claro. Y hermano, ahora que estabas hablando sobre eso de los protestantes, ahora, bueno, ahora hace unos minutos hablaste de que hay una secta protestante que afirma que Dios es mujer, ¿no? Pero también me acordaba, ya que estamos hablando de la Eucaristía, hace mucho tiempo yo vi una publicación en Facebook donde aparece un pastor protestante, posiblemente de corte pentecostal, en una iglesia de Honduras, sacrificando, entre comillas, a un cordero vivo de verdad. Imagínate, o sea, en un altar Es correcto. increíble. Entonces, ¿para qué Jesucristo murió? Digo yo.
para que ellos vuelven a hacer un sacrificio de animales. Y es que yo he visto, hermano Franklin, que a muchos de ellos les da por creerse judíos. Y como bien explicaste, la iglesia de Cristo ya no es solamente el pueblo de Israel, sino que es una iglesia universal, católica, por lo tanto, porque católica significa universal y que abarca a todos. Entonces, hermano, volviendo un toquecito al tercer punto, se me olvidó preguntarte, ahí discúlpame, una consulta. ¿Qué tiene este animalito, el cordero? Porque es una pregunta que me han hecho mucho. ¿Por qué un cordero y por qué no otro animal? ¿Qué tiene de especial el animal este, el corderito, para ser sacrificado? Bueno, si vemos nosotros, por ejemplo, en los pastores, o sea, personas pastoras que cuidan animalitos, lo que hace es que eh, tú los guías y ellos sin cuestionarte absolutamente nada van, se dejan ir. Ujú. Así los lleves tú a un rastro, a un matadero, ellos obviamente no van a querer salir corriendo, ellos simplemente van obedeciendo lo que tú haces. Por eso nuestro Señor es el ejemplo perfecto de el segundo Adán, ¿no? Adán desobedece, pero nuestro Señor Jesucristo completamente es fiel a la obediencia a Dios. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 dice, Señor, ofrendas, sacrificios y oblaciones por el pecado te agradaban. Aunque eran, obviamente, como lo vimos en el Éxodo capítulo 12, eran mandato de Dios, pero dice Jesucristo, pero ya no te agradaban. ¿Por qué? Porque no eran la plenitud, porque no llevaban al pueblo al perdón de sus pecados completamente, ¿no? Pero dice el Señor Jesús, pero me has formado un cuerpo. Y mira que he venido yo aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Sin Ujú. cuestionar, sin Sin cuestión. replicar, absolutamente nada. Tú me dices, hay que hacer esto, que esto lo vamos a ver al final, ¿sí? Al Esto que final me viene la preguntas bomba. prácticamente lo vamos a ver al final. Sí, claro que sí, dice mi hermano Max, viene la bomba, pero Sí, realmente sí. el corderito es aquella persona, es aquel animal manso, muy, muy, muy tierno, lo puedes llevar al matadero y él sin ningún problema va y te sigue, o sea, es fiel, es obediente, y es lo que, por eso es prefigura del Señor Jesucristo, ¿no? Obediente y fiel hasta la muerte. Claro, hermano, claro, muy, muy buena explicación. Hermanos, entonces recuerden a los que están apareciéndose ahorita en el chat por primera vez o están apenas ingresando, que este video queda grabado aquí en mi canal porque es parte de una serie de charlas, perdón, que vamos a estar dando en este mes sobre la Sagrada Eucaristía. Y hoy el tema está muy bonito, muy buena charla con el hermano Frankie Garces sobre el tema de la Eucaristía prefigurada desde el Antiguo Testamento. Por eso ustedes ven que Frankie está hablando sobre prefiguraciones vistas ya desde el Antiguo Testamento. Y Franklin tocó un punto al final que me gustó mucho, que eran vinos selectos, hermano Franklin. No era Coca-Cola con galleta como en el protestantismo, como dice el padre Luis Toro, ¿no? O jugo de uva, mi querido O hermano. jugo de uva. No, claro que no. De hecho, si fuera como dice el hermano protestante, ¿no? Sí, que no es que vino no, porque obviamente Dios prohíbe la borrachera y todo eso. Bueno, entonces, nuestro Señor Jesucristo jamás hubiera realizado el gran Exacto. milagro, ¿no? Convertir el agua en vino, porque en el contexto se habla claramente de que las personas ya estaban muy bebidas o Sí, estaban borrachas. Entonces, ha sido de esa manera, nuestro Señor Jesucristo hubiera dicho, no, por supuesto que no voy a realizar ese milagro, jamás. Pero no, simple y sencillamente accedió. ¿Por qué? Porque se supone, o eh, la tradición nos enseña que el vino era el néctar de los dioses, ¿no? Entonces, Dios ofrece su mejor vino para la humanidad, ¿no? Que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es y hermano, interesante. sí, interesantísimo. Hermano Frankie, una pregunta, ya que tú tienes muchos, muchos años en esto, la apologética. De hecho, cuando yo empecé la apologética, una de las primeras personas que yo seguía y admiro mucho es al hermano Frankie Garcés. Y esto ya es ¿verdad, Frankie? Esto no es ahorita de la apologética de YouTube. Esto ya era mucho antes, cuando antes era solamente por escrito. Y uno de los primeros que yo veía mucho es al hermano Frankie. Y Franklin, una consulta en este tema de la Eucaristía, ¿por qué al protestante le cuesta tanto la parte donde dice
este es mi cuerpo y esta es mi sangre. O sea, es del verbo ser, que es esencia, ¿no? Porque ellos dicen símbolo cuando el texto no dice esto representa, esto simboliza, sino esto es. Hay dos puntos. Yo siempre he dicho, como lo dije hace unos minutos, el protestantismo carece de la plenitud del Espíritu Santo, por tanto el discernimiento que tiene no es pleno. Pero en segundo punto, a ellos se les hace imposible que, estando nuestro Señor Jesucristo en la mesa con sus discípulos, parta el pan, ¿sí? Por así decirlo, parta el pan y les diga, tomen y coman esto, es mi cuerpo. Es. Ellos dicen, no, es que no es posible porque su cuerpo todavía no es ofrecido, iba a ser ofrecido al día siguiente. Bueno, precisamente, curiosamente, como decía la hermanita, es que mañana tengo que dar un tema sobre esto y me cayó como anillo al dedo. Es que yo siempre he dicho que en Dios o no hay coincidencias, sino hay diosidencias, Exactamente. ¿sí? Precisamente esta pregunta que me acaba de hacer precisamente venía en el punto siguiente, Ok. acerca de por qué no los hermanos separados no pueden entender. Bueno, no entienden que el libro de los Hebreos, capítulo 9, versos del 10 en adelante, nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo toma el lugar del sumo sacerdote. Ujú. O sea, ese Melquisedec que vimos al principio del libro del Génesis, ahora se hace realidad con Cristo y él toma el lugar del sumo sacerdote estando en la cruz, pero nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22:19, ¿sí? en la cena pascual, nuestro Señor Jesucristo ocupa el lugar del sumo sacerdote ofreciendo su cuerpo y su sangre y al mismo tiempo se ofrece él como víctima pascual, como el Cordero Pascual. Por eso dice, toman y coman todos de él, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Ojo que está diciendo, toman y coman todos de él. Esto es mi cuerpo, tiempo presente, mi cuerpo es aquí y ahora, Ujú, ¿sí? ujú. Obviamente, dice el Señor, será entregado, pero no quiere decir que porque será entregado en la cruz al día siguiente, ¿sí? No quiere decir que, no, es que ahí no estaba Cristo, ahí no estaba el cuerpo y sangre de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es sumo sacerdote y es víctima al mismo tiempo. Ahora, por ejemplo, la prefigura o la figura que viene, muchos van a decir, pero ¿cómo es posible eso, no? El mismo Moisés. Moisés es prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si leemos Éxodo 24, verso 8, después de que Dios Padre le entrega las tablas de la ley, recordemos que Moisés era el elegido para hablar de entre el pueblo, era el mediador entre el pueblo de Israel y Dios, se le entregan las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, después de que habló con el pueblo, le ofrece un holocausto, un sacrificio en acción de gracias a Dios, perdón de los pecados. Recuerden que cuando llega Moisés con las tablas de la ley, pues el pueblo de Israel y Aarón ya habían hecho un dios del becerro de oro, y ya habían pecado y blasfemado contra Dios, etcétera. Entonces, tiene Moisés que ofrendar, hacer una expiación por el perdón del pueblo de Israel. Entonces, lo que va a hacer Moisés en este momento, Éxodo 24:8, es algo bien, bien, bien importante. Recordemos que mediante el sacrificio o al sacrificar al cordero, lo que se hacía con la sangre era, pues, quemarla, ¿sí? En holocausto junto con la carne, pero también nos dice el Señor que cuando fue liberado el pueblo de Israel, fue con la sangre, se pintaban los marcos de las puertas como Ujú, señal. ujú. Aquí mismo, eh, Moisés va a hacer una señal bien importante. Con un hisopo, ¿sí? Con un hisopo, lo que hace es que agarra con la sangre y empieza a rociar a todo el pueblo. Empieza a rociar con sangre a todo el pueblo. Y mientras está rociando al pueblo, pronuncia unas palabras que son importantísimas. Y dice, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros.
Ujú. En ese momento Moisés sella la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Claro, Y esto es importante porque lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo más adelante toma las mismas palabras sacerdotales, ¿sí? El mismo lenguaje sacerdotal para realizar la Santa Cena. Recordemos nuevamente, Moisés, al rociar al pueblo con la sangre del cordero, entonces estaba sellando la alianza con Dios y el pueblo. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en Lucas 22:19, no es rociar a los discípulos con la sangre, sino que toma la copa y se las da a beber. claro, Hace el sacrificio perfecto. Y no solo eso, las palabras del Señor Jesucristo son importantísimas porque nuestro Señor Jesucristo dice, esta copa es la alianza nueva en mi sangre, que será claro, derramada por vosotros. Entonces, lo que hizo Moisés es sellar el pacto nuevo, el pacto antiguo, con sangre de oveja. Porque no dice Moisés, esta es la sangre de Yahvé, de la alianza. No, 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 dice, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros. Pero Jesucristo dice, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Yo soy ese cordero perfecto que llevaría a la plenitud el sacrificio para la expiación de los pecados de todos ustedes. Y es increíble, hermano. Es claro, increíble porque realmente cuando vemos una prefigura, sabemos lo que realmente dice Hebreos 10, que no era, que ya no el sacrificio de sangre de animales, corderos, chivos, bueyes, etcétera, era innecesaria porque nunca llevaba a la perfección, nunca perdonaba los pecados completamente, se tenían que realizar año tras año, tras año, tras año, ¿sí? Pero con Cristo se hizo una sola vez y para siempre. así es, hermano. Así es. Y hermano, otra pregunta que me han hecho es, ¿por qué existen algunos protestantes que se creen judíos? Así brevemente. Bueno, creo que estamos en la época en que cada persona se percibe como se le da su gana, ¿no? Sí, es Hombres cierto. se perciben como mujeres y mujeres viceversa. Entonces, yo puedo decir que me percibo como judío y puedo decir que tengo sangre hebrea, pero yo nací en México y no tengo ningún parentesco y ninguna relación con algún judío nacido en Israel, ¿no? Yo creo que la deformación que ha sufrido el cuerpo de Cristo después de Martín Lutero, año Sí, 1512, 1520, ha dado pie o ha dado cabida a que se haga todo tipo de ofensas con el cuerpo de Cristo. Recordemos que Martín Lutero pues era obviamente un monje agustino de la Iglesia Católica que al separarse de la Iglesia lo que hace es fragmentar el cuerpo de Cristo. Lo fragmenta y de ahí se fragmenta en 50,000 partes, que es lo que ahora son las denominaciones protestantes, y surgen nuevas y con más herejías diferentes. Entonces, yo pienso que todo ha sido a causa de la deformación y de pues, la desobediencia y rebeldía a nuestro Señor, de no seguir las palabras del Evangelio, ¿no? Es lo más así importante, es. porque el apóstol Pablo dijo que haya entre vosotros un solo Dios, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Dios y Padre de todos ustedes, pero tenemos alrededor de 50,000 denominaciones protestantes y todas y cada una de ellas con un Cristo diferente, porque Sí. ninguna predica un Cristo igual, todas son diferentes. Sí, sí, exactamente, hermano. Bueno, ya el hermano Franklin nos ha hablado de 4 puntos muy importantes, retomando la prefiguración del árbol de la vida, nos habló también sobre el sacerdocio de Melquisedec como prefigura de Cristo, nos habló del Cordero Pascual y también nos acaba de terminar de hablar sobre el gran banquete. Entonces, hermanos, vamos avanzando al siguiente punto. ¿Cuál sería el siguiente punto, hermano Franklin? El punto sería el último punto, el último que yo ¿Listo? reservé para el final, que para mí me encanta nada más de imaginarlo, ¿sí?
porque vamos a ir hablando. La escritura nos habla de Abraham y de Isaac. Ujú. Isaac es la prefigura perfecta de nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente vamos a ver cómo se prefigura Cristo a través de Isaac, sino que a la misma vez vamos a ver cómo se prefigura el Padre en Abraham. Esto es bien importante. Yo cuando me puse a analizar esto dije, wow, realmente está tremendo esta situación, pero realmente es increíble. Esperemos que quede lo más claro posible. Las Sagradas Escrituras nos ponen como prefigura de Cristo, también en Eucaristía, el caso de Abraham y obviamente de su hijo Isaac. Recordemos que, por ejemplo, en Génesis capítulo 22, versos 1 y siguientes, Abraham se consideraba un hombre justo, un hombre bueno, un hombre piadoso, un hombre dedicado a su familia, al trabajo, obviamente a Dios, y obviamente ya era una persona entrada en años, ya era una persona muy anciana. Nunca tuvo hijos porque su esposa, también anciana, lamentablemente había sido, o no lamentablemente, sino por gracia de Dios, había sido estéril. ¿Por qué digo por gracia de Dios? Porque lo vamos a ver más adelante. Y si leemos el capítulo de Éxodo 18, vamos a quedar perfectamente claros por qué digo que por misericordia de Dios. Entonces Dios, al ver la fidelidad, la honestidad, la justicia de Abraham, por eso se llama nuestro padre Abraham de la fe, Claro. Dios lo quiere recompensar y lo recompensa dándole lo que más anhelaba, un hijo. Y le otorga el privilegio de ser padre, al cual le llamaron Isaac. Un dato curioso. No sé si ustedes sabían que el significado de la palabra Isaac significa risa, ¿no? Wow. Entonces muchos dirán, pero ¿por qué le pusieron risa? O sea, ¿por qué ponerle a un hijo risa? Ujú. Bueno, esto es debido al libro del Génesis capítulo 18, verso 12. Recordemos cuando Dios estaba hablando con Abraham y le decía, dentro de un año volveremos a ti, pero para entonces tú ya habrás tenido un hijo. Sara, que estaba en el cuarto consigo, ¿sí? Estaba escuchando por entre los muros y le dio risa y se burló diciendo, ¿cómo ya ahora vieja y estéril voy a sentir placer con mi esposo también anciano? Entonces Dios, al darse cuenta, dice, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo posible para Dios? Entonces obviamente Sara, tratando de disimular que no se había reído, ¿no? Entonces, debido a esa anécdota, se le pone el nombre de Isaac, que significa risa, ¿sí? Recordando ese momento tan, Sí, tan increíble, la palabra de Dios. Pero debido a que Abraham amaba tanto a nuestro Señor y estaba tan agradecido con Dios por haberle dado un hijo, le ofrecía sacrificios, le ofrecía holocaustos, trataba de esmerarse en su comportamiento, hacía lo mejor que podía para ser agradable a los ojos de Dios. Dios, al mirar esto, decide poner a prueba la fidelidad y el amor de Abraham y le pide un sacrificio extraordinario y a la vez sumamente difícil, porque le dice el Señor, pues sacrifícame a tu único y muy amado hijo. Yo creo que para nosotros, claro. yo digo que es sumamente difícil y extraordinario, y sí es extraordinario porque ofrecer a tu hijo por amor a Dios, obviamente sí es algo grandioso, pero muy difícil, porque al menos todos los que somos padres diríamos, Señor, tómame a mí como ofrenda, ¿no? O sea, deja a mi hijo que él viva, ¿no? Yo me ofrezco como sacrificio, pero dale la oportunidad a mi hijo. Y no es así. Tanto amaba Abraham a Dios que sin dudar y sin titubear absolutamente nada, dice, adelante, ¿no? Y aquí hay dos puntos importantes. La pregunta que yo me hice y que tenemos que hacernos es, ¿cuánto amor debía tener Dios al mundo entero, a su creación? A pesar de que lo desobedeció, a pesar de que blasfemó contra él, ¿cuánto amor debía tener Dios a su creación?
que no dudó ni un solo instante en entregar a su Hijo único muy amado en sacrificio por el perdón de todos y cada uno de nosotros. Por eso digo que este punto es bien importante, porque no vamos a ver únicamente la prefigura en Cristo con Isaac, sino que también en Dios Padre con Abraham. Y entonces nos surge otra pregunta, o al menos me surgió otra pregunta. No solamente vamos a ver aquí el gran amor que Abraham tenía para Dios, o que el Padre tuvo para con nosotros al entregarnos a su único hijo, sino que la pregunta es, ¿cuánto le debió de haber dolido al Padre en esta cruz, lacerado, escupido, insultado, humillado, su cuerpo destrozado, sus huesos dislocados, su rostro desfigurado, su cráneo atravesado por las espinas, siendo objeto de burla, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, creador de todo el universo, el que da la vida al mundo entero? ¿Cuánto le ha de haber dolido al Padre ver a su Hijo ahí en esa cruz, en ese altar, siendo sacrificado para el perdón de nosotros, de nuestros pecados? Es increíble cuando nosotros nos ponemos a ver este caso de Abraham y Isaac y del Padre Celestial con Cristo para con nosotros, Ujú. cuánto el Señor nos amó y nos ama y nos sigue amando aún así, que nos sigue ofreciendo a su Hijo Jesucristo como alimento para tener vida eterna. Y cuánto le ha dolido y le sigue doliendo a nuestro Señor de ver que nosotros, ingratos, seguimos ofendiendo a su propio Hijo después de haber hecho ese tal sacrificio en la cruz, y seguimos ofendiéndolo día con día, aún así. Y aún así el Señor se regocija en ofrecernos a su Hijo para que podamos tener esa salvación y la vida eterna, para poder gozar con Él y Él tenernos al final de los tiempos al lado en el banquete celestial, donde estaremos todos, o donde estarán todos aquellos que hayan lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero, y que estaremos a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Moisés, y todos los profetas, los apóstoles. Pero tenemos no solamente un acto de amor, sino también un acto de dolor y sufrimiento de parte del Padre. Entonces, igual que Abraham, aunque por amor a Dios no dudó en ofrecerle a su hijo en un holocausto, en un sacrificio, pero también le debió de haber dolido tanto, que siendo su hijo único, regalo de Dios, porque literalmente fue un regalo de Dios, que Dios le pida ofrecerle ese sacrificio por amor a él. Entonces, fíjense nada más cómo aquí las Sagradas Escrituras, ¿sí?, nos muestra un paralelismo perfecto entre Isaac y nuestro Señor Jesucristo. Porque ambos, obviamente, eran hijos únicos, amados, muy amados por sus padres, ¿sí? Pero también inocentes. Claro. Inocentes pagando por justos. No, obviamente Isaac fue sacrificado, pero ese era el punto inicial. Entonces, si vamos analizando, de camino hacia el monte, nuevamente la Biblia nos pone un monte donde iba a ser sacrificado Isaac. Isaac lleva cargando, pues, los leños, ¿no? Ya saben que después del sacrificio, pues tenía que prender una fogata para que se quemara la carne y la grasa de la víctima, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, de camino a otro monte, el monte Golgota, el monte Calvario, lleva consigo a cuestas ese madero en el cual él sería sacrificado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Cuando llega Isaac al lugar, ¿sí?, y se me cortó un poquito, Se le cortó, ya volvió. me cortó un poquito por ahí, ¿no? Sí, ya volvió. Ok, entonces cuando Isaac y Abraham llegan a ese monte, al lugar donde iba a ser el sacrificio, pues
Isaac se da cuenta de algo bien importante, ¿no? Ve el altar dispuesto, los palos, la leña con la que iba a encenderse la hoguera, los lazos con atar a la víctima, el cuchillo dispuesto para el sacrificio de la víctima, pero se queda con algo muy curioso, ¿no? Pues tenemos la leña, tenemos ya el altar, tenemos ya para encender la fogata, tenemos las cuerdas, tenemos el cuchillo y le pregunta a su papá, oye papá, y ya tenemos todo, pero ¿y el cordero dónde está? Y Exactamente. esta pregunta, mi querido hermano, esta pregunta nunca se responde, porque lo que responde Abraham no es una respuesta, Dios proveerá. Es como si usted me dijera, ¿qué vas a hacer ahorita después de que terminemos? Dios sabrá. Bueno, o sea, entonces, ¿qué me estás respondiendo? ¿Qué vas a hacer? Entonces no sabes, no hay respuesta. Es lo que dijo Abraham, Dios proveerá. Pero ¿qué creen? Algo bien curioso, que esa respuesta, esa pregunta se responde siglos después. En Génesis 22:7, Isaac dice a su padre, ¿y dónde está el cordero del sacrificio? Recordemos por allá Juan capítulo 1, verso 29, cuando Jesús viene hacia Juan el Bautista. ¿Cuál es la respuesta de Juan el Bautista a la pregunta de Isaac? ¿Dónde está el cordero? Juan responde, he ahí el cordero del que quita el pecado del mundo. Sí, Esa fantástico. pregunta se respondió siglos después, muchos siglos, pasaron muchos siglos. Sí. Si hablamos de Isaías, alrededor de 500 años cuando llega el Nuevo Testamento, ¿se imaginan ustedes cuánto tiempo pasó desde Génesis, desde el principio de... ¿Cuántos siglos pasaron? Y esa pregunta se quedó sin responder hasta la llegada de Juan. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahí está el verdadero Cordero. Ahí está, hermano. Entonces, cuando encontramos, wow, es cuando dice uno, a la Biblia, realmente la Biblia no se equivoca nada en ficciones, ni tampoco es que la iglesia se inventa una doctrina como la Sagrada Eucaristía, no es que la iglesia se inventó la Santa Misa, no es que no nos inventamos nada, es que todo está en la Biblia, que Sí. Dios lo perfeccionó, los rituales, las liturgias que existían en el Antiguo Testamento, los sacrificios, Dios los perfeccionó para dejarlos ahora en su iglesia en plenitud. Ya no se tiene que aumentar nada, ya no se tiene que modificar nada, ya no se tiene que hacer absolutamente nada. Ya está perfecto porque Dios, que es perfecto, lo dejó en su santa iglesia. Entonces, entonces, eh, entonces Isaac le dice, bueno, ¿dónde está el cordero, no? Y Jesús responde, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Lucas 22:19. Y por todos los hombres para el perdón de sus pecados. Y el sacrificio aquí, el sacrificio se vuelve perfecto, pleno, cuando en el Evangelio de 19:30, nuestro Señor estando ya en la cruz, pronuncia las palabras de todo, todo está cumplido. Ya no Exactamente. existen más prefiguras, ya no hay nada que falte por cumplirse en mí, porque aquí se cumple todo. Aquí se cumple la ley y los profetas, y se acabó. No hay plenitud ni amor más grande, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Dios da la vida por todos sus amigos que quieren seguirlo, que quieren amarlo, que quieren honrarlo, que quieren adorarlo. Entonces, al día de hoy nosotros, este sacrificio y estas palabras del sacrificio perfecto, nosotros lo seguimos realizando hasta el día de hoy, como lo dijo el apóstol Pablo de Corintios, capítulo 11, verso 26 en adelante. Cada vez que comáis de este pan y bebéis de esta copa, estáis anunciando la muerte de nuestro Señor hasta que Él vuelva. Entonces, es algo que nosotros tenemos en la iglesia y que ya lo tenemos con los padres de la iglesia, lo Claro. tenemos ya con los mismos
santos y apóstoles, escrito en la palabra de Dios. Cada vez que comáis de este pan y bebéis de esta copa, estáis anunciando la muerte de nuestro Señor hasta que Él vuelva. Por tanto, nosotros los cristianos estamos anunciando semana tras semana la muerte de nuestro Señor Jesucristo mediante el único y más santo sacrificio y más perfecto sacrificio que se actualiza todos los domingos, porque mucha gente cree que el sacrificio se terminó en la cruz y se acabó. No, el Sí, sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se actualiza semana tras semana con la Santa Misa. sí, así es. Y eso obviamente es un tema para mucho más. Podemos toda la noche estar hablando sobre este Exactamente. tema, porque obviamente nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, aquí habría que hablar sobre cuál es el trabajo del Señor Jesucristo en el cielo, etcétera, pero ese no es el tema, ¿no? Pero es un tema demasiado grande. Entonces, tenemos que recordar, con eso cierro y con eso termino, mi querido hermano. Tenemos Claro, que recordar que desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos, Dios siempre ha querido compartirnos parte de su divinidad, o sea, de su eternidad. Aunque a nosotros, desde el momento de nuestra creación hasta la eternidad, pero tenemos un punto de partida. Dios no tiene punto de partida. Pero siempre ha querido comunicarnos esa gracia de la eternidad y ha buscado por infinidad de formas, por infinidad de situaciones, de otorgarle al ser humano esa eternidad para que vivamos con él al final de los tiempos, ¿no? Entonces, mi querido hermano, pues con esto yo concluyo este tema. Le doy las gracias, hermano, por hacerme esta invitación y pues estaremos al pendiente con los demás temas que realmente son increíbles, hermano. claro, hermano. No, muchísimas gracias, hermano. Preciosa, magistral. A la gente en el chat le ha gustado mucho tu exposición. La verdad es que ha estado muy buena. Tocaste cinco puntos importantísimos y sobre todo la bomba que tiraste al final, ¿verdad? Que muchos católicos pues no conocían o no conocíamos, ¿verdad? Sobre ese paralelismo entre el Padre y el Hijo. En el Antiguo Testamento Abraham con Isaac y en el Nuevo Testamento el Padre con Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos llegando al final de esta primera charla con el hermano Franklin Garcés sobre el tema de la Eucaristía prefigurada desde el Antiguo Testamento, una charla muy bonita. Recuerden que va a quedar grabada aquí en mi canal, lo reitero una vez más. Y hermano Franklin, primero que todo, pues darte gracias a ti pues por sacar de tu tiempo. Yo sé que las personas están muy ocupadas a veces a las que uno invita, sin embargo, pues sacan de su tiempo para venir a darnos estas enseñanzas tan bonitas de muchas cosas que incluso muchos católicos desconocemos. Es la primera vez que estás en mi canal, espero no sea la última, esperemos tenerte mucho más veces por acá. Esta es tu casa, hermano. Muchas gracias por esta linda exposición. Gracias también a las personas que han estado presentes ya, a las más de 130 personas que han estado conectadas en vivo, perdón, en esta primera charla de este Congreso Eucarístico. Pero también dale gracias a Dios por permitirnos estar reunidos un día más, aunque sea aquí a la distancia. Y antes de irnos, hermanos, recordarles que la segunda charla la tendremos el día de mañana, sábado, si Dios quiere, 3 de la tarde, hora de Costa Rica y del centro de México, con la hermana Cruz Iniesta, desde España, quien nos va a hablar, perdón, sobre el tema de las raíces hebreas de la Eucaristía. Y el lunes, si Dios lo permite, a las 7 de la noche, hora de Costa Rica y del centro de México, tendremos desde Colombia al hermano Fabián Ramos, quien nos va a estar hablando sobre el paralelismo entre la Pascua judía y la Eucaristía cristiana. Recuerden que el profesor Fabián es profesor de liturgia, es muy bueno, él conoce también bastante este tema y pues están invitados para que son 13, 14 programas más o menos lo que vamos a tener en este congreso sobre la Sagrada Eucaristía para que lo tengan bien agendado y estén bien informados. No sé, hermano Franklin, unas últimas palabras ya para despedirse. No, claro que sí, tremendos maestros aquí en su canal, hermano. Realmente admiro a mucha gente, la hermanita Cruz Iniesta también, una mujer muy sabia. Realmente, pues no tengo idea por qué me invitó, pero, pero bueno, pues permitió que compartiéramos la palabra
aquí en su canal. Y agradecerle, mi querido hermano, y sí, ojalá realmente no nos sea la última vez que estemos por aquí, si Dios lo permite, pues próximamente estemos también compartiendo. A los hermanitos del chat, bueno, pues muchísimas gracias por sus palabras, por sus buenos deseos, sus oraciones. Y también pedirles, claro que sí, oraciones por mi hermano Rigo, su canal. Está haciendo bastante bien con este tipo de programas, ¿no? Seminarios y obviamente con la doctrina de la Iglesia Católica. Porque todo lo que se expone aquí no es porque yo lo inventé, porque lo va a inventar la imanita Cruz Iniesta mañana, sino que es doctrina de la Iglesia, que se ha creído siempre y solamente lo que hacemos nosotros es transmitirla, como dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Lo que yo recibí del Señor, nuevamente se los enseño a todos ustedes. Y así como yo ahora me poner un poquito y dar a conocer un poquito de la doctrina de la iglesia, así también yo lo recibí. Entonces, es simplemente una cadena que vamos compartiendo el conocimiento a más hermanos que empiezan a conocer su fe. Así que les agradezco mucho y les sigo pidiendo sus oraciones por todos los mediante ese tipo hermano, grandemente, que Dios bendiga su canal y agradezco muchísimo, muchísimo de usted, porque también en sus debates, cada debate es una Muchas gracias, hermano. No, gracias por tus palabras. Gracias por sacar de tu tiempo para venir aquí a enseñarnos una vez más. Y por supuesto que te tendremos presente para más programas, si Dios quiere, más adelante. Especialmente que tenemos planificado hacer ahora que viene el mes santo, antes de la Semana Santa y durante la Semana Santa, hacer más programas relacionados con eso. Y si Dios quiere y el hermano Franklin pues acepta, lo vamos a tener también otra vez más aquí, que sería un honor, un gustazo tenerlo por acá. Bueno, hermanos, ya para terminar, pues muchas gracias. Hermano Franklin, no sé si tienes un canal que la gente pregunta. Hemos dejado aquí la charla, pero ¿cómo se llama tu canal? Sí, mi canal se llama Frankie García Apologética San Pablo, así se llama. Ok, ok, entonces para que lo tengan presente, hermanos, para que se suscriban ahí al canal del hermano Franklin. Y hermanos, pues ya llegando al final, recuerden, mañana a las 3 con la hermana Cruz Iniesta, 3 de la tarde, hora de Costa Rica y del centro de México, las raíces hebreas de la Sagrada Eucaristía. Entonces, con esto, hermanos, damos por terminado este primer programa sobre el Congreso Eucarístico. Que Dios te bendiga, Franklin, que Dios bendiga a las personas que están en el chat y nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Muchas gracias y que tengan una linda y santa noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.